quiero hablarte de los beneficios de tener pastor. La Biblia y Jesús habló muchísimo acerca de el pastor. Él se presentó a sí mismo como ¿qué? ¿Como qué? Yo debo estar solo porque no escucho a nadie. ¿Como qué? Como el buen pastor. Como el buen pastor se presentó Jesús. Él dijo, yo soy ¿qué? El buen pastor. No dijo soy un pastor más. No dijo soy el pastor. No dijo, bueno, a lo mejor puedo llegar a ser. Él dijo yo soy, afirmó, se identificó como un buen pastor. Todos los demás, sacando a Jesús, que es el pastor por excelencia, todos los demás somos aprendices eternos de una vocación como esta. Fuimos llamados a ser fieles, no fuimos llamados a ser buenos. Bueno hay uno solo. Buen pastor solo hay uno. Los demás que somos aprendices. Sin embargo, Jesús nos da un modelo para poder pastorear el corazón de la gente. ¿Sí? Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo ¿qué? Las conozco y ¿qué? Y me siguen. Está hablando Jesús. El capítulo 10 de Juan, léanlo en casa después y se van a encontrar a Jesús hablando muchísimo acerca de esta analogía, de esta alegoría entre el pastor y las ovejas. Por una razón fundamental, Jesús dedica un capítulo por lo menos completo a hablar de este vínculo, de esta relación pastor-oveja. ¿Sí? Es importante que prestemos atención. Las cosas en la Biblia no están puestas porque sí, bueno, había que rellenar papel y dijo Jesús, bueno, pongan lo que se les antoje. No, hay una razón de ser, tiene un sentido. Y Jesús en este punto dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para que una oveja pueda conocer al pastor y para que el pastor pueda ser conocido por la oveja, tiene que haber ¿qué? ¿Qué tiene que haber? Una relación. Yo no pude conocer a quien es mi esposa si primero no empezamos una relación que primero fue una etapa de noviazgo. Primero fuimos amigos. Y llegó un momento que yo le dije, no quiero ser tu amigo, quiero ser algo más que eso. ¿Sí? No quiero ser tu amigo, me salió la canción. Entonces ella me dijo, salí acá. Después estuvimos noviando un tiempo y finalmente nos casamos y ahí estamos. Todo comienza con una relación. Todo se inicia con una relación. Cuando Dios crea al hombre en el Génesis y crea a la mujer, los creó para que se relacionaran. No en lo estrictamente o en lo puntualmente físico, que es muchas veces lo primero que pensamos, sino que primero empieza todo ¿dónde? ¿Cuál es el orden de Dios para toda relación? Buena, saludable. Espíritu. Si una relación va a tener futuro es porque primero inicia en el espíritu. ¿Cómo en el espíritu? Sí, dos personas que oran. Eso fue lo que me enseñó una vez un profesor en el seminario. Él decía, mira, hay alguien en algún lugar del mundo que está orando por vos. Yo dije, ¿cómo en algún lugar del mundo si nadie me conoce? No importa, pero hay alguien que está orando por vos. Nos decía él en una charla. Vos estás orando en este punto del planeta, pero hay alguien que está orando por vos. Que no te conoce, pero está orando por vos. Entonces, ¿qué hace la oración? Va en este sentido. Hasta que se produce el encuentro. Cuando el encuentro se produce, lo único que queda es agarrarte de la mano y caminar juntos el resto del viaje. Eso es empezar por el espíritu. Generalmente las relaciones se dan en el alma. Ay, me gustó, tiene 90, 60, 145. Y sí, hasta que se modificaron las medidas y vas a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque miraste desde el alma, te moviste por el alma. Me gustó cómo era, me gustó cómo es. Pero eso es alma.
y las relaciones en el alma no producen fruto. No producen fruto. Tiene que empezar en el espíritu. Y vos decís, bueno, ya estoy al horno, entonces. No, arranca de cero, decís, bueno, Señor, te vamos a poner al centro. Pero todo comienza, toda relación es espiritual. Si queremos que algo perdure, tenemos que empezar a fundamentar cualquier relación en el espíritu. ¿Sí? Ahora Jesús agarra y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me siguen. Después lee en tu casa todo el capítulo 10 de Juan. Pero yo quiero hablarte del pastor. En el Antiguo Testamento era una figura muy usada, independientemente de si los pastores eran buenos o malos. Ya en el Antiguo Testamento había malos pastores y había buenos pastores. ¿Sí? Era considerado uno de los trabajos y oficios más bajos por aquel entonces. Nadie quería ser pastor porque era considerado un oficio despreciable. Era considerado una vocación totalmente despreciable. Entonces, ser pastor era que te miraran con pena, con misericordia. Pobrecito, le tocó ser pastor. Bueno, algo vamos a tener que hacer para ayudarlo porque es pastor. ¿Sí? Porque era un trabajo despreciable. Ahora, nos llama la atención que Jesús se considerase a sí mismo como el buen pastor. Parece una contradicción, pero vos vas a Filipenses, capítulo 2, por favor, miren, no se pierdan esto porque si no van a quedar colgados. Vamos a Filipenses 2 y encontramos que Jesús dice que Él se despojó a sí mismo y fue bajando cada vez más abajo. Ya que siendo quien era, se hiciera hombre, ya era rebajarse. Pero además dice que siendo hombre, se adoptó la forma de siervo. ¿Sí? O sea, bajó un escalón, bajó otro, y cuando va a la cruz todavía baja mucho más. Entonces puedo entender el espíritu con el que Jesús dice, yo soy el buen pastor, es decir, no me importa si ustedes me consideran lo más vil y lo más bajo. No tengo ningún problema en que ustedes me miren con desprecio. ¿Sí? ¿Me sigue la idea? No tengo drama. Porque Jesús estaba dispuesto a ir donde sea con tal de que luego Él pudiera ser levantado. Si yo fuere levantado, dijo, a todos atraeré a mí mismo. Entonces Jesús no tuvo drama en decir, yo soy el buen pastor. Es un oficio despreciable, Jesús. No tengo ningún problema. Pero mirá que no te van a dar bolilla, Jesús. No tengo ningún problema. Era una tarea despreciable ser pastor. Isaías 56, versículo 10 al 12. Isaías 56, del 10 al 12. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. El que habla acá es Dios, no es que está hablando el vecino de otra cuadra que es inconverso. El que está hablando acá es Dios. Y le está hablando a Isaías y le está hablando acerca de lo que ve de los pastores del pueblo. Y le dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son violientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones, fíjate cómo habla Dios de los pastores, son insaciables, dice. Y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. O sea, si hoy nos pasamos rosca, mañana va a ser mucho más todavía. Eso es lo que Dios ve cuando ve los pastores en aquel entonces, en el tiempo de Isaías. Y Dios, siempre les dije, es descarnado. Dios no omite punto y coma a la hora de escribir a las personas. Dios no suaviza las cosas. Dios dice, son unos perros comilones insaciables. Tienen un título nominal, son pastores, pero son perros insaciables, son comilones. Se juntan nada más que
no tienen la capacidad de entender, son ignorantes. Obviamente, ¿qué futuro le depara a un pueblo que tiene líderes como estos? Ningún futuro bueno. ¿Sí? Que dicen, vengan, vamos a juntarnos a tomar vino, vamos a embriagarnos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Vieron que siempre existieron los malos pastores. Vieron que siempre hubo malos pastores. No es nada nuevo esto que por ahí vemos de tanto en tanto. Siempre hubo gente que vio en el pastorado la posibilidad de escalar a nivel social, siempre. Porque dice que trabajaban para su propio provecho. Estaban mirando a ver qué tenía cada ovejita. Y decían, está bueno lo que se ve de acá. Siempre hubo malos pastores. Ahora, el problema no es si a vos te toca encontrarte o te encontraste en algún momento con un mal pastor. El problema es qué hiciste vos para ver, para discernir si ese era un buen o mal pastor. El problema no es que necesariamente por estos días también hayan malos pastores, sino la falta de discernimiento, porque no hay Biblia que el pueblo de Dios tiene. El tema es que el pueblo de Dios no discierne, no tiene Biblia. Al no tener Biblia, cualquiera que venga y diga amén, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya. Y no se discute más. Hoy se discute mucho el tema de los apóstoles. Y yo les dije, no hay apóstoles. Y me juego la cabeza y tengo gente que cree en el apostolado. Dios te bendiga y te libre, hermano. Pero el apostolado no existe más. El apostolado, el último gran apóstol fue el apóstol Pablo. El apóstol servía para poner fundamento a la vida de la iglesia. Después que Pablo murió se terminó, ya no hay más fundamento que establecer en la vida de la iglesia. Entonces, si vos ves que alguien dice, yo soy apóstol, cuidado, estás frente a alguien que está desenfocado totalmente, porque el apóstol hoy en día perdió vigencia. Es un mal de nuestros tiempos. Todo el mundo quiere llegar a ser apóstol, porque parece que es la pirámide, ¿viste? Es como el título más alto, entonces todos tenemos que aspirar. No, mucho cuidado con eso. No importa quién te lo diga, si te está diciendo, por más que tenga el nombre que tenga, el renombre que tenga, si te lo está diciendo, cuidado. ¿Sí? No es para nuestros tiempos. Lo lamento, pero yo me someto a lo que la Biblia me enseña. Y la Biblia me dice, Pablo dijo, a mí como a un abortivo se me apareció el Señor, como al último. Ya está, no hay más que añadir, no hay más fundamento que añadirle a la iglesia. Por lo tanto, caducó ese ministerio. Amén. Cuidado. Los malos pastores siempre estuvieron a la orden del día. Ahora, fíjate los calificativos que usa Dios para estos pastores. Son ciegos, son ignorantes, no pueden ladrar. ¿Qué hace un perro cuando ve peligro? Ladra. Y esto dice, no puede ladrar. Aman el dormir, 3, 4 de la tarde. Se levantan porque se hacen tarde para la siesta. Perros comilones, dice. No saben entender, siguen su propio camino, buscan su propio provecho. Cada uno por su lado, no son sobrios, son ebrios. Él le gusta. Fíjense todas las cualidades negativas que tienen estos pastores. Ahora, Dios es severo con estos pastores. Él los va a juzgar. Él los va a juzgar. No te apresures vos a levantar tu voz para decir, sin vergüenza. No, tranquilo. El Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, Él levantará su mano el día de mañana para juzgar. ¿Sí? Amén. Tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, el día de hoy también hay personas así que se aprovechan de un rótulo o título de pastor. El pastorado no es un título, es un don. Es decir, lo tenés o no lo tenés. No podemos fabricar pastores. Esto no es una empresa. ¿Sí?
No es una empresa donde vos podés suplantar a alguien, no. El don o lo tenés o no lo tenés. El problema es que todos esos títulos de los que habla Pablo, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, hoy los podés adquirir yendo a un seminario, entonces salís con el título de pastor. Soy pastor porque estudié 3 meses te dice encima, 3 meses. Estudié 3 meses en el instituto del pastor Corchito. Y vos decís, 3 meses estudió. Buenísimo, primero te felicito que hayas estudiado, pero vos no sos pastor porque estudiaste. ¿Tenés el don? Si no tenés el don, no te metas. Una vez me tocó decirle eso a un muchacho, porque el tipo estaba embalado, quería ser líder de jóvenes, ¿viste? Y le agarré y le dije, ¿tenés el llamado? No, pero a mí me gusta, no te metas porque vas a salir para atrás, vas a salir mal. Porque no se trata de hacer, se trata de, ¿fuiste llamado a eso? ¿Tenés el llamado a eso? Porque a la primera de cambio, a la primera crisis que se te presente, vas a querer salir corriendo. Suena seductor muchas veces. Es hermoso querer servir desde este lugar. Pero el problema es que acá estás un ratito, después en la semana tratás con gente de diversa índole. Y tratar con gente nunca fue fácil. Ahora lo vamos a ver, nunca fue fácil. Por eso hay pastores que a la primera de cambio, no, además, pum, renunció. ¿Qué le pasó? Y se cansó la gente. Chocolate por la noticia, vas a trabajar con gente. Pero el problema es que si no tenés el llamado, no aguantás. Si no tenés la convicción de que Dios te llamó a ese trabajo, es imposible que puedas sostenerte en el tiempo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ahora, Jesús cuando miraba a la gente, Él no la miraba como miraban estos tipos. Jesús miraba a la gente y la miraba con compasión. Él dice, yo veo a las ovejas, veo a la gente como ovejas sin pastor. Las veo con compasión. ¿Qué es compasión? Es un profundo dolor en las entrañas. No era un dolorcito así nomás. Jesús se sentía realmente mal cuando veía a la gente sin pastor, sin alguien que los guíe. ¿Sí? Primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. El pastor se sacrifica por las ovejas. Ahora lo vamos a explicar. ¿El buen pastor quién es? Jesús. ¿Qué somos nosotros? ¿Oveja, pastor? ¿Qué somos? ¿Un mix? ¿Un híbrido? ¿Ovestor? ¿Pastoreja? ¿Qué somos? Nosotros somos ovejas del rebaño del Señor. Pero dentro de ese rebaño Dios también asignó subpastores para guiar a su iglesia. ¿Sí? Juan 10, 11, vamos a ver qué dice. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús se presenta como un modelo de pastor. Y él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No las esquila, no le saca lo que pueda tener la oveja. Se da por la oveja. ¿Qué hace el buen pastor? Se da por las ovejas. Está pendiente del estado de sus ovejas. De brindarle una buena alimentación, de que no le falte nada. Esa es la tarea pastoral. El buen pastor da su vida por la oveja, se sacrifica por la oveja, se preocupa por la oveja. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Esa es la tarea número 1 de un pastor. El pastor no es un empresario. El pastor es un siervo asignado por Dios para cumplir una tarea de Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es lo que tenemos que tener claro. Por lo tanto, ¿a quién debe responder el pastor? Al buen pastor. Al que todo lo sabe, al que todo lo conoce. ¿Sí? El pastor que es responsable ama a sus ovejas.
El pastor que verdaderamente es responsable, ama a sus ovejas y se brinda por ellas, se entrega. El pastor tiene una tarea que no es necesariamente ir a tomar mate con las ovejas. Viste que hay ovejas que te inventan actividades. Como no tenés ovejas, como no tenés actividades, te inventan a veces actividades. ¿Puedes venir a tomar mate 3 horas conmigo? 3 horas conmigo. ¿Puedes venir a me duele el dedo gordo del gato? Ahora, la tarea del pastor es cuidar a la oveja, darse por ella. ¿Sí? Ahora, eso pone en riesgo la integridad del pastor. Sacrificarse por la oveja, darse por la oveja, significa que el pastor está exponiendo su propia integridad en favor de la oveja. La oveja muchas veces no sabe lo que el pastor vive. La oveja muchas veces no es consciente de los riesgos a los que se expone el pastor por cuidarla a ella. Suena romántico. Ay, el pastor tiene que sacrificarse por la oveja. Claro que sí, pero implica muchas veces estar expuesto a peligros por cuidar a la oveja. ¿Sí? Cuando hablan mal de tu pastor, quizá vos no te enterás. Porque no salimos publicando todo por las redes sociales, nunca ponemos un informe en Canal 10 diciendo guarda que hablaron mal, no. Pero es por cuidarte a vos. Porque después Jesús hace una comparación con aquel que no es pastor, que es asalariado, dice él, que por causa de que solamente le importa su salario, cuando ve el peligro deja el rebaño librado al azar y se va, salva su propia vida. Ahora, ¿cuántas veces por cuidar a quienes creímos que eran ovejas, hemos ayudado a personas que han venido a este lugar, han resuelto su historia y después nos han dado una patada, como digo siempre, por la zona sur? ¿Cuántas veces nos hemos expuesto, hemos puesto a disposición los recursos que la iglesia tiene en favor de ayudar a gente que ha venido necesitada? Dijimos, bueno, vamos a ayudar porque es nuestra tarea. Porque el fiel pastor, como el buen pastor, tiene compasión de la gente. Porque ves el dolor, porque ves la angustia. Y muchas veces, cuando se les resolvió el problema, chau, chau, adiós. Eso es lo que hace el buen pastor, como el fiel pastor. Ve a la gente necesitada y sale en auxilio de esa necesidad. Después, claro, hay gente que resolvió su historia y nos vemos. Si no nos vemos acá, nos vemos allá. Pero en algún momento nos vamos a ver. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? El buen pastor y el fiel pastor, por cuidar a la oveja, se expone a riesgos. Se expone a riesgo. Nunca vas a ver que se hable mal de la oveja. Siempre se habla mal del pastor. Aunque sea un hombre íntegro, aunque sea una persona fiel, que sea responsable, siempre paga el pastor. No se habla mal de la oveja. Por eso la oveja debiera estar agradecida con el pastor. Si es íntegro, si es honesto, si es responsable, debiera agradecer. Porque es una especie en extinción. ¿Sí? Es una especie en extinción. Encontrar pastores que sean íntegros, que no se vayan con la pollera de la vecina, sino que miren la pollera de su esposa. ¡Oh, papito! Cuidalo. Cuidalo. Que no te venga. ¿Qué dice acá? Santa Biblia, no dice el libro del Mormón, ¿no? Si es responsable con eso, cuidalo. Porque no tenés mucha gente que te predique y te enseñe la Biblia. Hay gente que enseña según su Biblia, según su versión. Entonces hay que cuidar. Cuando vos encontrás a alguien que es íntegro, lo tenés que cuidar.
¿Por qué el pastor se expone tanto? Porque ama a las ovejas, a quienes Dios les dio el privilegio de poder pastorear. ¿Sí? El fiel pastor no abandona a pesar de la crítica, a pesar de las luchas, a pesar de las deslealtades, a pesar de las críticas feroces, no abandona. No abandona. A pesar de que muchas veces tenés gente que en vez de ser un puente, es un muro, no abandona. Sigue adelante. Sigue adelante. El fiel pastor primero se asegura que las ovejas estén bien, después verá por su vida. ¿Están bien las ovejas? Sí, no importa, vamos para adelante. Estamos medio arruinados, pero seguimos para adelante. El fiel pastor vive y si es necesario muere también por sus ovejas. En cambio, el mal pastor, el infiel, se ve en problemas, ve al rebaño en problemas y como piensa en su propio beneficio, sale huyendo. En segundo lugar, el pastor conoce a sus ovejas. Versículo 14 de ahí de Juan 10. Versículo 14 de Juan 10 dice: yo soy el buen pastor, Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hay una relación que une el pastor con la oveja. Hay una relación que no tiene que ver con sangre, tiene que ver con espíritu. La relación que une al pastor no es un vínculo de sangre con la oveja, es espiritual. Es espiritual. Hay una relación. Entonces ambos se conocen mutuamente, se eligen mutuamente. Esto es algo de ida y vuelta. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Es importante esto. Versículo número 3, de ahí de Juan 10. Dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. ¿Cómo las llaman las ovejas? Por nombre. Qué interesante, ¿no? La tarea. Por nombre. Por nombre. No le dice, hey, vos que estás allá en el fondo, vos, ¿me estás viendo? No le dice eso. La llama por nombre. Nombre. Por nombre. Fíjate que el pastor no dice son las ovejas. No dice son ovejas. Dice son mis ovejas. Mis ovejas. Se identifica con esa gente. Se identifica con ese grupo. Mis ovejas. No es que se adueña de algo, sino que se identifica. Hay una identidad mutua. Son mis ovejas, es mi pastor. Son mis ovejas, es mi pastor. ¿Sí? Amén. Ahora, para que vos te puedas identificar con quien es tu pastor, vos tenés que escuchar su voz. Para poder la oveja identificarse con el pastor, lo primero que tiene que identificar es la voz de su pastor. La oveja tiene que ser entrenada para saber que aún en medio de muchísimas voces que están por ahí dando vueltas y haciendo ruido, hay una que es la de su pastor. Ese es un beneficio que la oveja tiene que entender acerca de su importancia. Porque si el pastor va a dar su vida, la va a dar por las ovejas, por sus ovejas. Entonces la oveja tiene que saber que el beneficio de esa cobertura, de ese privilegio, lo va a obtener si aprende a identificarse con el pastor. ¿Sí? ¿Vos conocés la voz de tu pastor? No hablo del buen pastor, hablo del perro del pastor.
Porque si podemos identificar la voz del fiel pastor, vamos a poder identificar la voz del buen pastor. A veces decimos, no, bueno, yo tengo una relación con Dios y Dios y yo y Dios, y después no se materializa en lo natural, lo que supone que sostenemos en lo sobrenatural. ¿Cómo te identificas con Dios? Tiene mucho que ver con cómo vos te identificas con la iglesia y con tu pastor. Esto es así. Yo no puedo decir que amo a Dios y los odio a todos ustedes. No puedo decir yo amo a Dios y no quiero saber nada con ustedes. Eso es una mentira. La muestra más cabal y más concreta de que amamos a Dios es que amamos a nuestros hermanos, los priorizamos. ¿Sí? Si no, estamos engañados. En este punto yo necesito ayudarte a definir. A veces hay como una dicotomía que se plantea. Yo siempre les he dicho que no tengo drama en que me llamen por mi nombre. ¿Cuál es mi nombre? Gerispundio. No, Diego me llamo. Diego me llamo. Ahora, cuando Diego habla, ¿también habla quién? No, el buen pastor no. El fiel pastor. El buen pastor es otro. Yo soy llamado a ser fiel y estamos en examen todavía. Hay que romper esa dicotomía. Cuando habla Diego, habla el pastor también. Significa que vos tenés que identificar que aunque te hable Diego, muchas veces el que te está hablando también es... ¿Quién? El pastor. Porque a veces decimos, bueno, no me está hablando Diego o me está hablando el pastor. Es la misma persona. Es la misma persona. Y en aprender a identificar esto estará el éxito en tu vida cristiana. No vivamos la vida fragmentándola o fraccionándola. Es una vida cristiana, y si es cristiana es porque es la expresión de Cristo. No tengo una vida cristiana y una vida secular. Tengo una sola vida y es o no es cristiana. Entonces, cuando habla Diego, lo que vos tenés que entender es que está hablando tu pastor, si es que es tu pastor, si es que vos te identificás con él como pastor. Yo sé quiénes son mis ovejas. La pregunta que me hago es, ¿me reconocerán a mí como su pastor? Esa dicotomía se tiene que romper. No me está hablando cualquier persona, me está hablando mi pastor, una figura representativa del buen pastor. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que resolver. En tercer lugar, versículo 27 dice, el pastor guía a sus ovejas. Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando la oveja, se identifica con su pastor, escucha la voz de su pastor, ¿qué hace? Lo sigue. ¿Por qué razón? Porque la oveja entiende que ahí está su seguridad. La oveja es un animal muy torpe. Yo no sé por qué el Señor nos dio esa figura. Es un animal muy torpe. Por eso necesita de una guía. ¿Sí? Y Dios le dio un pastor. Ahora, cuando la oveja entiende quién es su pastor y escucha su voz, la oveja no tiene ningún problema en salir y seguir sus pisadas. No tiene problema. En uno de los más maravillosos y célebres salmos, David escribió, Jehová es el pastor. ¿Es uno más de los pastores? ¿Qué dijo? Jehová es mi pastor. Aunque no sea el pastor de ninguno de los que están a mi alrededor, es mi pastor. ¿Sí? Nada me faltará, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién? Qué crisis se nos arma, ¿no? Jehová es mi pastor y mi pastor hará
que nada me falte, me hará descansar en lugares de pastos delicados, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La oveja está confiada al lado de su pastor. Dice, aunque esté en problemas, aunque tenga dificultad, aunque tenga dificultades profundas, no voy a temer. ¿Por qué? ¿Por qué? Les vendieron hasta ahí el salmo. Porque mi pastor me guiará, estará conmigo. No tendré temor porque tú estarás conmigo. Mi pastor está conmigo. Esa es la confianza que tiene la oveja. Tu vara y tu callado. Acá se pone áspero el tema. Tu vara y tu callado. La vara y el callado del pastor me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista dice, mi pastor es Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo. Todos decimos amén. Ahora, vos tenés que identificarte con un pastor terrenal. No con el buen pastor, sino con un fiel pastor. El salmista declara, cuando Él es mi pastor, porque Él es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Todas mis necesidades están suplidas por quien es mi pastor. ¿Qué necesidad tiene la oveja? Una, a ver, vamos. Alimento. Agua. Pasto. Descanso. ¿Cómo? Esquilarga. Esa es la parte que más le gusta mucho. ¿Sí? Ahora, el salmista dice, todas esas necesidades están suplidas por quien es mi pastor. Si vos tenés un pastor que te da alimento, si vos tenés un pastor que te es cobertura, si vos tenés un pastor que te cuida, entonces cuida vos a tu pastor. Pegate ahí. No importa, yo digo amén. ¿Sí? Las ovejas no necesitan saber dónde hay pastos verdes. ¿Sabés lo que necesitan las ovejas? Ser guiadas. Pero ¿sabés qué necesitan? Escuchar la voz de su pastor. ¿Dónde está mi pastor? Acá estoy. Y van para allá. No necesitan identificar ellas por sí solas dónde hay pastos verdes. Necesitan oír, ¿dónde está mi pastor? A ver, acá. Y van. Eso es lo que se necesita. Por eso en este tiempo tenemos que entrenar nuestros oídos espirituales para escuchar. ¿Dónde está mi pastor? ¿Qué está hablando mi pastor? Quiero escucharlo. Quiero escucharlo para poder seguirlo. Para poder disfrutar de lo que significa, los beneficios que significa tener pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La oveja encuentra seguridad aún en medio del peligro si está cerca de su pastor. En cuarto lugar, el pastor, acá viene la parte más brava. Acá decimos amén, gloria a Dios, aleluya, hablamos en lengua, todo bien. Pero mirá lo que dice ahora. Los beneficios de tener un pastor. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado son elementos pastorales para corregir, para guiar y para librar a la oveja cuando está en peligro de muerte. La vara y el callado es como una especie de anzuelo que el pastor usaba cuando veía que la oveja estaba en peligro, la agarraba del cuello y la tiraba para atrás. Entonces la salvaba de morir. La vara es un elemento de corrección, pero también de protección. Cuando los animales salvajes venían a querer comerse la oveja,
el pastor con la vara salía, pa, pa, pa. Pero también es corrección. Todos esos elementos, esos dos elementos, sirven para librar a la oveja de peligros. Ahora, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a ser guiado por tu pastor? Amén. El amenómetro disminuye. Porque todos queremos tener los beneficios de ser pastor, excepto estos. No queremos que nadie nos corrija porque nosotros la tenemos re clara. No queremos que nadie nos aporree un poquito cuando es necesario porque la tenemos re clara. Los chichones están así a la orden del día, pero no queremos que nadie nos corrija. No nos gusta la corrección. No nos gusta la corrección, no nos gusta. Ahora, esa es parte de la tarea pastoral. El buen pastor o el fiel pastor también corrige a la oveja. Porque si no, de nada sirve que el pastor te dé alimento, pero que aún cuando ve que vos te vas por cualquier lado, por cualquier camino, no te diga ni mu. Vas a morir igual, engordadita, rellenita, pero vas a morir igual. Te dio buen alimento, pero dejó que te murieras. No sirve de nada eso. Entonces, yo te vuelvo a preguntar, ¿estás dispuesto o dispuesta a ser guiado por tu pastor? No, yo quiero que el pastor me ore, que el pastor me dé una palabrita, un girito acá en la cabecita, que me ponga la manito. Pero corrección, no, eso lo hace Dios y yo y Dios, no, mentira. 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 No, yo quiero que el pastor me dé una palabra copada, que me haga volar por el aire. No, mentira. Lo que vos no querés es que te confronten con la realidad de tu situación. Entonces nos anestesiamos. Quiero que el pastor me ore y me bendiga. Es parte de la tarea, claro que sí. Pero hay momentos donde el pastor tenía que decir, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Querés cambiar? ¿Te vas a arrepentir? Y ahí ya, viste, nos ponemos incómodos. Porque no nos gusta que nos confronten, esa es la realidad. El primer año de vida con la iglesia, invitamos a un pastor que es un amigo. Él me transformó en su amigo. Fue mi profesor en el instituto y después me dio el privilegio de ser amigo de él. Nunca me voy a olvidar cuando fue a casa. Y nosotros estábamos felices, acabamos de terminar la fiesta, el primer año de vida de la congregación, de la iglesia. Y nunca me voy a olvidar que lo llamo ahí donde está la cocinita y lo llamo para hablar con él y decirle otras cosas, agradecerle gracias. ¡Qué bendición! Y me queda mirando y yo digo, ¿qué él me va a decir ahora? ¿Qué le pasó? Nunca me voy a olvidar lo que me dijo y no se lo voy a contar. Aunque son todos unos chusmas, no se lo voy a contar lo que me dijo. Me lo voy a reservar para mí. Pero me tiró la oreja. Y yo lo quedé mirando como diciendo, pero acabamos de terminar, todo gloria a Dios, amén, aleluya, y vos venís con esto. ¿Y sabés cómo terminó? Primero me tiró la oreja. Me tiró la oreja. Me dijo, fíjate esto, observa esto. Y después agarró y me dio un abrazo y me dijo, te quiero mucho, flaco. Y yo que soy de moco fácil terminé llorando porque digo, primero, viste, me dio con un caño y después vino y me abrazó. Ese es el fiel pastor. Hasta el día de hoy tengo relación con él. Porque la corrección no siempre implica que te van a decir que estás haciendo las cosas bien. El que te ama te va a confrontar muchas veces. Cuando alguien te ama de verdad te va a decir, lo que estás haciendo está mal, pero no por eso dejo de amarte. A esa gente tenés que cuidar, no el que viene y te dice, hola amiguis, ¿todo bien? No, ese es un hipócrita.
¿Por qué? Porque lo único que está mirando es lo que vos tenés. Este mismo pastor me dijo, va a haber gente que te va a ver muchas veces y va a ver lo que vos tenés, no lo que vos sos, va a mirar lo que vos tenés. Entonces, aquel que te corrige, aquel que te dice, cuidado con esto, a ese cuidalo, amalo, valoralo. Lo que pasa que lo que duele es que está tocando el orgullo. Cuando alguien viene y te corrige y a vos te duele, lo que te está doliendo es tu orgullo. Ay, ¿qué se cree que es para venir a decirme esto? Gloria a Dios. ¿Qué gloria a Dios? Cambiá. Lo que duele es el orgullo, por eso nos duele tanto. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Me parece que bastante, ¿no? Volvamos para atrás, me excedí un poquito. Pero el pastor tiene que corregir a la oveja. Tiene que corregir a la oveja. Tiene que corregirla, porque si no deja de ser un buen pastor, un fiel pastor. Tiene que corregir a la oveja. Dios no te dio pastor solamente para que venga y te haga una oracioncita de bendición y nunca te confronte con la realidad de las cosas. Eso es mentirnos, es vivir engañándonos. Es vivir en un mundo irreal. Dios te dio un pastor para guiarte, pero también para corregirte, para alimentarte y cuidarte, pero también para corregirte, para ayudarte a multiplicarte. Para eso Dios te dio un pastor. No solamente para que venga y me haga la oracioncita, sino para que cuando estás haciendo las cosas mal, venga el tirón de orejas. No nos gusta esa parte, porque el orgullo nuestro aflora y dice que él se cree que es. Él me va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer si yo la tengo clarísima esta. Sí, pero te está dando cabezazo contra la pared. Tan clara no creo que la tenga. Pero esto se repite. Le dije hace un tiempo atrás a un muchacho y a su pareja, le dije, flaco, si vos no cambiás esto, no me extrañaría que de acá a un tiempo vuelvas a repetir la historia. ¿Querés que te cuente cómo terminó la historia o por deducción lo vas a sacar? Ah, me maldijo. No, no te maldije. Es clarísimo el panorama. Es claro el tema. ¿Sí? Enseñarte es también corregirte. Tirarte la oreja cuando estás haciendo las cosas mal es también una muestra de amor. Cuando estás yendo por un camino peligroso, para eso Dios te dio pastor. Te va a tirar la oreja y te va a decir, guarda que lo que estás haciendo está mal. Te vas a hundir. Para eso Dios le dio pastores a la iglesia, no para que se apropien de la iglesia, ya tiene un dueño la iglesia. No para que vivan sacándole provecho a las ovejas, para cuidarlas, para amarlas, pero también para guiarlas, para corregirlas. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando viene este tema de la corrección, ahí empezamos a inquietarnos un poco. Empezamos a sentir como que eso no es de parte de Dios, me parece que se le está yendo la mano. Nosotros tenemos un medidor de las cosas. Definimos cuándo algo es de Dios según nuestra conveniencia. Si no me conviene, eso no es de Dios. Si me conviene, justo era de parte de Dios esto, lo que estaba necesitando. Enseñarte también es corregirte. La prosperidad de la oveja depende de cómo ella se vincule con el pastor. El crecimiento de la oveja depende de cómo ella se vincule con el pastor. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿A cuántos les gustan los regalos? A ninguno, todos mentirosos. A todos nos gusta recibir regalos, ¿sí o no? Todos pecaron porque hoy es el día del pastor y no veo ninguno con regalo acá. Así que, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo una persona me vino a saludar, además de mi esposa y de mis hijos. Una persona. Que Dios la bendiga y la multiplique grandemente. Ahora, a todos nos gustan los regalos, ¿sí o no? Nadie dice, ay, no, salí de acá con ese regalo. No, viene un regalo, estuvo pensando en mí, señal de que le importo. Ahora, cuando viene el tirón de orejas, nadie dice, oh, gloria a Dios, qué lindo tirón de orejas.
Qué lindo regalo que estás haciendo. Es más fácil recibir un buen regalo que un buen tirón de orejas. Pero cuando maduramos y entendemos las cosas, podemos descubrir que un buen tirón de orejas también es una muestra de afecto, de amor, y es un lindo regalo que me está librando de un problema futuro. Lo que pasa es que nadie agradece los tirones de orejas. Nadie los agradece. No ves publicaciones en las redes sociales o donde sea diciendo gracias pastor por el lindo tirón de oreja que me dio. Lo necesitaba. Que Dios lo bendiga. No. Ahora, cuando le tiras la oreja a alguien, la persona muchas veces ¿qué hace? Se ofende, se enoja y se marcha. Porque los tirones de orejas, aunque salvan vidas, nadie los agradece. Entonces tenemos que madurar en algún momento. Si alguna vez te tiré la oreja, agradecelo. Y si alguna vez, de cara al tiempo que viene, te tiro la oreja, agradecelo también. Porque es la muestra de que te estoy amando, de que te estoy cuidando, de que te estoy salvaguardando de problemas futuros. ¿Amén? Claro. Porque entonces, si no, no tiene sentido la relación. ¿Para qué te crees que Jesús se puso como ejemplo? Dijo, yo soy el buen pastor. ¿Solamente porque tenía ganas de graficar algo que después no iba a servir para nada? No. En toda congregación, quiero decirte, hay ovejas y hay cabritos. Ahora, las ovejas son aquellos que han nacido de nuevo, que escuchan a su pastor, lo conocen y por ende lo siguen. Los cabritos son aquellos que no nacieron de nuevo, por ende no tienen relación con el pastor, aunque estén en el mismo sitio, y obviamente no lo siguen. ¿Cuál es el asunto a resolver entonces? Que el pastor tiene que definir a quiénes va a alimentar. ¿Por qué razón? Porque el pastor tiene que alimentar a quiénes. A las ovejas. A las ovejas. Ahora, ¿cómo identifico a quién estoy alimentando? Simple. Si por quedar bien con la gente diluimos la verdad de Dios, entonces estamos alimentando cabritos, no estamos alimentando ovejas. Esto es muy simple de darse cuenta. Si alimentamos a las ovejas de manera persistente, lo que va a ocurrir es que vamos a perder a los cabritos. Pero si hacemos lo contrario, vamos a perder a las ovejas. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Estoy siendo claro? El pastor tiene que definir, todos tenemos que definir. Vos tenés que definir, vos que querés ser oveja o querés ser cabrito, tenemos que definir. Porque el pastor, dice Hebreos 13:17, vela por tu alma como quien ha de dar cuenta por ella. ¿Por qué? Porque él es pastor de ovejas, no de cabritos, ni de cabroncitos ni de cabroncitas. Es pastor de ovejas. Entonces, si vos sos oveja de este pastor, el día que yo me presente delante del Señor, daré cuenta por tu vida. ¿Se dan cuenta cómo es el tema? No es que voy a dar cuenta por aquellos que nunca se alinearon a mi voz, que escuchándome salieron... No, tranquilo. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Hay una relación pastor-oveja, oveja-pastor. Vos tenés que definir en esta noche si querés ser guiado, conducido a tu propósito de vida acá en la tierra y en la eternidad por este pastor, por este fiel pastor, aprendiz eterno de un oficio divino. Porque si no, el día de mañana yo no voy a poder defenderte. No voy a poder presentarme delante del trono de Cristo y decir, sí, Él era oveja de mi rebaño. ¿Qué pasó? No. Va a ser muy triste encontrarnos en el día del juicio final con gente que porque creyó que venía a la iglesia estaba resuelta su vida. Y la realidad es que vos tenés que entender que si querés alinearte a la idea de Dios, vos tenés que tener un pastor que te guíe y que te conduzca a los destinos divinos.
Eso significa muchas veces matar nuestro orgullo. Yo no voy a dar cuenta por todos aquellos que deciden voluntariamente otra cosa. No, la Biblia es clara. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso, dice la Escritura. Entonces, si vos querés ser una persona que tenga la cobertura pastoral de este pastor, cobertura, no me gusta usar mucho esa palabra porque es un término que se usa muchísimo por estos días, pero de alguna manera es eso. ¿Sí? Ahora, en el Salmo 23, versículo 5, a la oveja vemos que el pastor hacía algo mucho más interesante todavía, profundizaba. Y entonces en el Salmo 23, versículo 5, la parte B dice: unge mi cabeza con aceite, dice la oveja. Es la oveja que está hablando. Aunque David era pastor, se sentía oveja. Dice: unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite. ¿Sabes que a las ovejas solía muchas veces pasar algo interesante? Que lo anoté para leértelo. La cabeza de la oveja solía quedar atrapada entre las zarzas, un arbusto espinoso, resistente, difícil de someter y que forma una tela de araña que atrapa a la oveja. La oveja quedaba atrapada ahí y tratando de desenredarse, la oveja moría. También hay pequeñas moscas que molestan a la oveja, depositan sus huevos en las fosas nasales de la oveja y luego estos se convierten en gusanos y obligan a la oveja a golpear su cabeza contra alguna roca buscando liberarse de esa insoportable molestia, a veces llevándola a la muerte. Y en tercer lugar, los oídos y los ojos de la oveja también son susceptibles a otros insectos que le generan una gran molestia. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando el pastor unge con aceite la cabeza de la oveja tiene paz, porque todo aquello que le genera o causa molestia ya no estará para molestar. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Venía y le derramaba aceite sobre la cabeza. Y la oveja tenía paz, tenía tranquilidad. No había ningún bicho que molestara a la oveja. Ahora yo te pregunto, ¿no te ha pasado este último tiempo de tener alguna molestia recurrente en tu mente y en tu corazón? Fíjate qué interesante lo que sucedía acá. El pastor derramaba aceite, una cobertura especial sobre la vida de la oveja, para que no muriera producto del arbusto que muchas veces generaba una especie de telaraña y le arrancaba la vida o la mataba, o de los bichos, de los insectos que recurrentemente la molestaban. El aceite era una barrera de protección. Ahora, en la Biblia, ¿qué representa el aceite? ¿Qué representa el aceite? ¿Y qué es la unción? El Espíritu de Dios. La unción no es algo, la unción es alguien. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿estos días no has tenido pensamientos recurrentes en tu mente y en tu corazón que te roban la paz? Está faltando aceite. Si has tenido alguna situación así en tu mente y en tu corazón, es que los bichos se están molestando. Falta aceite. Falta aceite. Sentís una enorme lucha en tu mente por hacer lo correcto, está faltando aceite. ¿Descubriste que te cuesta pensar correctamente? Te estás golpeando la cabeza una y otra vez contra la pared tratando de detener esos pensamientos malignos que te bombardean una y otra vez. Está faltando aceite. Está faltando aceite sobre tu cabeza. ¿Amén? Amén. Porque es la manera en la que la oveja tenía la protección y de alguna manera se liberaba de todos esos bichos y malestares.
Cuando falta aceite sobre nuestra cabeza, entonces los demonios vienen a molestar una y otra vez, las luchas no se terminan, hay pensamientos todo el tiempo que son recurrentes. ¿Por qué? Porque falta aceite sobre tu cabeza. Y por eso es la necesidad de que venga el pastor y derrame aceite sobre la oveja. Por eso lo hacía David y lo hacía este buen pastor. No era solamente una figura, era una realidad. Liberaban a la oveja de la muerte. ¿Sí? Ese es un beneficio. Por eso te decía que cuando aprendemos y maduramos y descubrimos los beneficios de tener pastor, este es un beneficio, hay una cobertura. Viene el pastor y te cubre. Viene el pastor y te cubre. No hay manera de poder salir ileso si no aceptamos esto de parte de Dios. No hay forma. No hay manera. Y yo espero que lo podamos entender. Salmo 78, 72. Salmo 78, 72 dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Mirá qué interesante lo que dice el salmista. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Apacentar significa dar pasto espiritual, significa instruir, significa enseñar, significa alimentar con la palabra de Dios. Eso significa apacentar. Pastorear significa cuidar, ayudar a quienes nos rodean. Eso es pastorear. Ahora, quienes hacían esta tarea tenían que tener dos características importantes, son también importantes para el día de hoy. Número uno, integridad de corazón. Integridad de corazón. La integridad es ser solo uno donde quiera que estés. Ser de una misma pieza. Eso es ser íntegro. Es ser la misma persona acá en la iglesia, en tu casa. En tu casa y en el trabajo. En tu casa y en el barrio. Es ser de una sola pieza. Eso significa ser íntegro. No soy dos, soy uno. Por eso les decía, rompamos esa dicotomía. No te habla solamente Diego, te habla tu pastor. Si es que te identificas conmigo. No somos dos piezas, somos uno, somos íntegros. Nos movamos donde nos movamos, somos uno, somos iguales. En todo lugar. ¿Sí? En segundo lugar, el salmista habla de pericia. Pericia. Pericia es sabiduría, es práctica, es experiencia, es habilidad en una ciencia o arte. Significa cualidad de tener experiencia. Viene del griego peritus, del latín, peritus, que significa probado, tratado. Ahora, yo quiero terminar con esta reflexión que escribí para leérselas. Según el tango, 20 años no es nada. Pero para mí sí. Para mí es algo. Tal vez no sea mucho, pero tampoco es nada. 20 años son los que este servidor lleva formándose y entrenándose para poder servir con excelencia a la Iglesia de Cristo. 20 años. Invirtiendo e invirtiéndome para poder levantar una iglesia conforme al corazón del Señor. 20 largos años. No solo hablando de formación teórica, sino práctica. Estando en lugares y con personas muchas veces difíciles de tratar y otras no tanto, pero amando por sobre todas las cosas a la Iglesia de Cristo. Ahora, la pericia se desarrolla, crece, pero es necesaria. Pericia significa sabiduría para saber tratar con la gente y no matarla. Cuando alguien no tiene pericia, lastima todo el tiempo el corazón de la gente. Cuando alguien no tiene pericia, no tiene sabiduría, no sabe cómo tratar con la gente, entonces la vive lastimando. El pastor que no tiene pericia lastima todo el tiempo a la oveja. La vergüenza todo el tiempo. ¿Vos qué hacés? Vení, vamos a hablar del hermano que se mandó esta semana una. El pastor que no tiene pericia lastima al rebaño todo el tiempo.
no puede estar ausente en la vida de alguien que tiene como finalidad pastorear al pueblo de Dios. No puede. David fue elogiado por estas dos cualidades y el salmo que leímos recién lo confirma. Integridad de corazón y pericia. Integridad de corazón y pericia, sabiduría. ¿Cómo trato a la gente? Eso habla mucho de la pericia que tengo o no. Si la gente después de hablar conmigo no quiere saber nada más, entonces mucha pericia no hay. Ahora, si la gente después de hablar conmigo o con cualquier otro pastor quiere volver, quiere tener una charla nuevamente conmigo, entonces significa que algo de pericia hay. Por eso digo, 20 años es algo. Quizás no sea mucho, pero es algo. Y siempre es mejor que nada. Amén. Durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados turcos intentaron robar un rebaño de un monte cerca de Jerusalén. El pastor, que estaba durmiendo, se ve que era como los que decía Isaías, despertó cuando sus rebaños estaban siendo llevados. No podía rescatarlos por la fuerza. Así que llamó al rebaño con su llamado distintivo. Un llamado que tenían como una contraseña. Tenían una especie de código entre ellos. Las ovejas escucharon su llamado. ¿Y saben qué hicieron? Regresaron a su dueño. Los soldados no pudieron hacer absolutamente nada para impedirlo. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y me conocen y me siguen. Amén. Yo quiero pedirte que te pongas de pie esta tarde.